Haré mi ponencia en francés, pero quería hacer el esfuerzo de saludarlos en español, ya que llevo varios años intentando aprenderlo. Me gustaría ante todo agradecer a la persona encargada de la traducción, Annick. Y entonces soy Joanne Snresch, conservadora de pinturas en el Museo Picasso de París, y fui cocomisaria de la exposición Picasso y la abstracción en los Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica, en Bruselas, en el 2022. Es un honor y un placer para mí estar en vuestra compañía y poder hablarles de Picasso desde un enfoque ligeramente diferente. Ahora voy a volver al francés. Espero que no sea demasiado difícil de entender y les agradezco mucho su paciencia y su atención. Atención. Me parece que ya he hecho lo más difícil. En cuanto al tema de Picasso y la abstracción, yo creo que es una manera de abordar Picasso un poco particular, ya que esa exposición en Bruselas fue la primera dedicada a este tema. Es una manera de considerar el trabajo de Picasso bastante nueva y por una buena razón, ya que el artista mismo nunca ha reivindicado el hecho de pintar de manera abstracta, lo cual es interesante, ya que ahí hay un elemento de prestigio enorme, el hecho de reivindicar la paternidad de la primera obra abstracta en la historia del arte. Además, biógrafos de Picasso como Pierre Daix han visto en algunas obras de Picasso las primeras obras abstractas. Entonces, es un tema que tiene más bien que ver con el análisis de la obra más que de la intención del pintor mismo, ya que en cuanto a la abstracción, como en el resto en general, Picasso se ha expresado muy poco directamente sobre su trabajo. Conocemos su opinión sobre una serie de cosas, pero cuando se ha expresado sobre la abstracción ha sido más bien para coger cierta distancia. Uno de lo que se suele comentar en cuanto al tema de la abstracción y sobre todo es Teriart, que ha hablado mucho, un crítico de arte de origen griego, que en el periódico L'Intransigeant habla de una visita en el taller de Picasso en el año 1928 y menciona que cuando ante el artista menciona el carácter abstracto de las obras cubistas del verano 1910, nota que Picasso se pone nervioso, dice, odio toda esa pintura abstracta, dice, la abstracción, qué error, qué idea más gratuita. Es como pegar unas tonalidades las unas a las otras, trazar líneas que no corresponden a nada. No es más que una decoración. O sea, ya ven ustedes a qué nos exponemos cuando trabajamos sobre este tema, pero lo interesante es ver justamente que, aunque intelectualmente es una idea que no seduce Picasso, desde el punto de vista plástico le fascina la posible disolución de la forma y se acerca a ella en diferentes momentos de su carrera. Entonces, si hay dos cosas que podemos mencionar, es que Picasso ha rechazado la abstracción como sistema, pero en varias ocasiones ha recurrido a ello de una manera experimental. Y también el hecho de que ya no es una teoría estética en Picasso, no habrá necesariamente una continuidad entre los diferentes momentos que existen en ese recorrido, más bien experimentaciones alrededor de soluciones plásticas diferentes. A menudo es el hecho de llevar al extremo una idea que dará lugar a unas composiciones casi abstractas en Picasso, y antes de que haga marcha atrás. En la exposición de Bruselas, en particular, hemos insistido sobre lo que pasa en la carrera de Picasso alrededor de los años 1910, concretamente entre 1907 y 1913 y 14, porque es un periodo importante en su trabajo. En ese momento, Picasso, en momentos concretos y en unos contextos específicos, ha podido franquear la línea de la abstracción y encontrarse en una ruptura total con la ilusión mimética.
Es la época del cubismo y las búsquedas de Picasso en más de una ocasión van a dar lugar a unas obras donde la presencia de un objeto parece ser sustituido por algo nuevo que participa totalmente con su propia autonomía. Michel Draguet, que era el director de Museos Reales de Bélgica y el otro comisario de exposición, había propuesto 3 momentos claves en cuanto a esa reflexión sobre la abstracción en ese periodo y que corresponde cada vez a nuevas exploraciones plásticas. En una primera fase, hacia alrededor de 1907, con las Demoiselles d'Avignon, y con una apertura del espacio, de la figura en el espacio que le rodea para afirmar la unidad de la superficie cultural, y en el verano de 1910 con la atomización de la presencia del objeto a favor de una rejilla ortogonal que aparece en ese momento. Y volveremos sobre esos 2 elementos. Ya conocen, por supuesto, ese cuadro de Picasso, una de sus obras más famosas, pero no conocemos tan bien el largo trabajo de elaboración que ha sido anterior a este cuadro. Cientos de esbozos de telas, de dibujos, etcétera, con una maturación muy lenta de ese proyecto. Y vemos progresivamente la lógica pictórica que se establece, que no recurre tanto a un relato como condición del sentido. O sea que, para empezar, es un lienzo que cuenta una escena en un burdel con figuras como el marino o el estudiante de medicina. O sea, hay otras siluetas que aparecen al principio. Es un relato total que se va estableciendo en la obra al principio y después progresivamente Picasso va a abandonar la anécdota, se va a apartar progresivamente del fundamento mismo del arte académico que condiciona la imagen, su visibilidad, y empieza a explorar otras posibilidades de expresión que pasan más bien por la textura. Es una de las primeras reflexiones de Picasso alrededor de la idea de abstracción, con una autonomización de la superficie pictórica. La pintura se emancipa del imperativo mimético y, al contrario, empieza a explorar sus propios medios. Lo interesante en los estudios para la Demoiselle es que claramente corresponden a una búsqueda sobre la sintetización geométrica de los cuerpos y sobre las condiciones de fusión de la figura con el espacio. O sea que hay un gran esfuerzo de estilización. Vamos a ver unos pocos ejemplos. Por ejemplo, con la Femme aux mains jointes, 1907, que está en el Museo Picasso de París. La obra pertenece al corpus de los estudios preparatorios de las Demoiselles d'Avignon, pero no corresponde a ninguno de las cinco protagonistas que estarán en la composición final. En cambio, se ve el trabajo de arcaicización y petrificación de las formas que lleva Picasso, sobre todo después de su estancia en Gozal en 1906, recurrir a unos colores, digamos, un poco apagadas y una pintura más bien espesa y una especie un poco vasto, que acentúa el aspecto escultural de la modelo. Entre la pintura y la escultura hay un aspecto cultural en la modelo. Y en los estudios, no sé si se pueden ver, ¿no?, en varios estudios de mujeres desnudas, en el fondo, con los brazos levantados. Están en los lados y alrededor de los brazos de la modelo, de la mujer. O sea que decoran un poco el lienzo y refuerza el carácter un poco espectral de la obra, como viniendo del más allá. Y esta impresión de una forma entre pintura y escultura es un poco espectral. Es una obra que presenta las premisas de una figuración de lo invisible, que es una piedra angular del nacimiento de la abstracción pictórica. Y después, en esos dibujos preparatorios que vemos que Picasso está desarrollando una fórmula del desnudo femenino que va a radicalizar a lo largo del año 1907 con su serie de los desnudos con brazos levantados, de cara o de espalda. Simplifica progresivamente la forma para llegar a un cuerpo articulando una forma ovalada y que unifica y une los miembros inferiores con el torso piramidal y los brazos
por encima de la parte ovalada de la cara. O sea, entiende ahí una fórmula simétrica que se va desarrollando, geométrica, además a partir del eje de la columna vertebral. En esos estudios lo que vemos es que hay una reflexión sobre la articulación entre la forma y el fondo. O sea, los dos se tratan con las mismas curvas, el mismo movimiento, el mismo trazado. Se ve aquí perfectamente. Aquí, que en ese otro cuadro de 1907, se ve como la figura se reduce a 2 dimensiones. La cara, ya no hay volumen que pueda distinguir del fondo. Hay un despliegue de una curva como principio dinámico que va a activar el conjunto de la superficie. Durante el verano de este mismo año, 1907, Picasso realiza una serie de lienzos sobre el motivo de las hojas que pertenece al árbol, ¿no? Que muestra sus reflexiones sobre el ritmo pictórico y la síntesis de forma. O sea, deja el registro de la figura humana para abordar el problema del paisaje y de la naturaleza muerta. Aquí vemos, con relación a las imágenes que hemos visto hace un momento y que volvemos a ver ahora, vemos que las mismas formas de ojiva, o sea, va progresando a partir de un desnudo y a partir del desnudo, con ese motivo del árbol, utiliza las mismas curvas y las mismas formas, solo que la elección de un motivo vegetal permite tener un motivo mucho más maleable que Picasso puede tratar como le parece. Vemos que este árbol, el árbol, ha été pintado en un taller. En cambio, el artista mantiene un establecimiento cromático de lo real que permite distinguir perfectamente el cielo, ahí arriba, con colores azulados, las hojas, el tronco, el suelo. Podemos identificar todavía esos diferentes elementos. Pero al igual que para el desnudo anterior las curvas que se activan en toda la superficie pictórica permiten no ir hacia el fondo y no distinguir un primer plano y el fondo. Y esto permite hacer que las formas vayan mucho más al nivel mimético que no parece preocupar a Picasso. Y Pierre Daix va a considerar ese cuadro como siendo la primera manifestación de la abstracción en el siglo XX. Por esta razón, Picasso no lo va a exponer antes de 1966, o sea, 60 años después, una obra que se ha quedado en su taller y que no ha sido mostrada al público. El público lo ha descubierto en el 66, nada más. Y al mismo tiempo, en su taller, a menudo está ahí colgado, que a lo largo de las décadas vemos que están situados en el lugar adecuado. No lo ve el público, pero está muy cerca de él, en sitios muy visibles, en su taller. Como los negros preparatorios de Le Demoiselle, el árbol muestra un estado de la investigación dominado por la dinámica de la línea. Ese no se piensa en su relación con la forma. Es más visible incluso en algunos la serie de estudios relacionados con el árbol, como este, con el momento de la siembra. Entonces, se trata de una aspiración o de un rechazo de la figuración. Y es importante entender, en ese tema que nos interesa, es que la idea no es rechazar la figuración, sino más bien, para el pintor, de que tenga el poder sobre ello, sobre la naturaleza, a partir de la cual se podrá deducir una nueva concepción de la imagen y, sobre todo, de la pintura. O sea, verdaderamente es una obra realizada, mientras que el arte abstracto no ocupa todavía un lugar preponderante en la historia del arte moderno, y muestra el carácter radical y experimental del recorrido plástico de Picasso. Una última obra en esa serie son las 3 figuras debajo del árbol, 1908, aquí con los 2 motivos del desnudo del árbol relacionado. Y vemos, poco importa el tema, vemos que es el trabajo sobre la curva y la contracurva que va a interesar al artista y su fuerza de expresión de este binomio curva y contracurva que permite ilustrar varios motivos diferentes. Último ejemplo sobre este periodo. Picasso inicia una serie de estudios sobre el desnudo que termina en enero de 1909 en las 3 mujeres.
Los primeros estudios preparatorios que Picasso realiza durante la primavera de 1908 asocian 3 desnudos femeninos. Y en los estudios que vemos, el movimiento de las 3 figuras se traduce a través de largas, grandes curvas continuas que unen las figuras con el fondo, prácticamente sin poderles distinguir. Y vemos que algunos de esos estudios, la distinción entre las diferentes figuras solo es posible. ¿Por qué? Porque Picasso ha aplicado diferentes colores, los que permiten dar visibilidad a la composición y no tanto el juego, digamos, de curvas y de contracurvas del dibujo. Y Bérénice Rose menciona la influencia que ha podido ejercer en los bailes, digamos, serpentinas, un baile muy popular al final del siglo XIX, es una especie de abstracción bailada con un vestido muy amplio, movimientos que dibujan formas orgánicas. Entonces ahora estamos mirando de muy cerca el trabajo de Picasso hoy en día a partir de estas representaciones, o sea, de la manera de la historia del arte en general. El artista, aunque sea genial, no evoluciona solo y es importante siempre tener en mente, y ese es un buen ejemplo, que lo que llamamos el museo imaginario del artista, o sea, todo lo que pertenece en un momento dado a la situación en un taller frente al lienzo, vemos todo lo que el pintor ha podido conocer a lo largo de su vida. Aquí encontramos en esos estudios los mismos motivos que para los árboles, el follaje. Vemos que la gama de colores muestra el trabajo de Picasso. O sea, que hay una especie de juego de espejo entre esas series. Las mujeres con los brazos levantados que encajan en el árbol, y es una relación puramente formal, de ida y vuelta. Y Venambois ha mencionado que desde las 3 mujeres, como lo hemos visto, Picasso se interesa cada vez más por la representación del conjunto del campo visual, la figura y el fondo, con lenguaje pictórico unitario. Y es una idea que nos interesa porque precisamente es lo que Picasso va a desarrollar en los meses siguientes. O sea, hay que tener en mente la idea de la unidad de la superficie pictórica que Picasso empieza a trabajar a partir de esos estudios de desnudos entre 1907 y 1908. Ese es un poco el primer corpus de obras que teníamos para la exposición en Bruselas, con ese juego de curva y contracurva. En un segundo momento de reflexión y en un momento específico, cuando está Picasso en Cadaqués, en el verano 1908, y con una producción pictórica que se desprende de esa estancia, que se relaciona normalmente con el cubismo analítico, es decir, una pintura que se define como un trabajo de deconstrucción de la forma y de recomposición de la figura. O sea, aquí vemos una atomización de la unidad y su recomposición según modalidades nuevas. Es un trabajo que ya está en fase de experimentación antes de Cadaqués, por ejemplo, con el tratamiento de la superficie pictórica en esta cabeza de hombre de primavera 1909. Vemos ahí los brochazos, ¿no?, rectilíneas que vemos que orientan la mirada para seguir los movimientos de la cara. Y con la organización de sombras y luces estructuran el volumen. Y la figura del hombre se trata de la misma manera que el fondo. Otro ejemplo, antes de Cadaqués también ha sido la mujer sentada en una cama, 1910, y vemos que la figura se va a disolver, digamos, en una proliferación de facetas no juntas y donde emergen solo unos pocos detalles. Y vemos que la lógica de la concepción ya toma el relevo, digamos, lo que podría ser el imperativo mimético de la representación. En el verano de 1910, Picasso está en Caracas entre finales de junio y principios de septiembre y va a pintar de una manera muy diferente de lo anterior. Y ya no se encuentra más que discretas trazas de la silueta de mujer o de la naturaleza muerta, indicada en el título. El historiador del arte John Richardson
dice que las imágenes de Cadaqués son tan difíciles de descifrar que hasta el artista ha olvidado qué imagen en particular puede representar. Es decir, que esas obras parecen tener todo de abstracto, aparte de su título, porque el título es lo único que permite establecer una referencia con lo real. Picasso solo va a pintar 10 cuadros durante esa estancia. O sea, a priori es un resultado poco satisfactorio. Y su mercante de Kahnweiler habla de una campaña dolorosa, de un trabajo inacabado. Y entendemos a través de esos términos que son obras difíciles de acceso. Y además, Kahnweiler no parece apreciar mucho la novedad radical de ese trabajo, porque normalmente es él que, digamos, elige Picasso y no conserva las obras de Cadaqués, que va a comprar a Ambroise Vollard, otro de los mercantes de Picasso. Pero ya ha dado el paso. Picasso ha hecho estallar la forma homogénea. Y esto Picasso ha hecho estallar esa forma homogénea. Es una de las fórmulas que muestra que para Kahnweiler, ese momento ya Picasso se ha acercado mucho de la abstracción. Pero para volver sobre esas obras realizadas en Cadaqués, y que vamos a ver en un momento, son lienzos que alcanzan un grado de abstracción mayor que las obras cubistas de los años anteriores. Picasso durante esos pocos meses ha acelerado el proceso de liquidación de las convenciones ópticas. La perspectiva y el volumen ilusionistas desaparecen a favor de una pintura de superficie, una pintura estrictamente frontal. Y sobre todo vemos aparecer una trama ortogonal que después se llamará la rejilla cubista y que ya tiene consecuencia directa. Es que sobre todo la historia misma de la carrera de Picasso y para los otros, esa rejilla cubista es una de las primeras fases importantes. En la obra de Picasso tiene una consecuencia directa, es decir, la forma solo la sugiere la imbricación de planos y de líneas estructurales. Y las obras se hacen en un conjunto de colores grisáceos, ocres, que cubre el conjunto del lienzo como una malla y que cambia, digamos, totalmente los puntos de referencia tradicionales entre lo arriba y lo de abajo. O sea, la uniformidad cromática y táctil refuerza esa unidad armónica global. Vamos a ver unos pocos ejemplos. La mujer con la mandolina en el Museo Ludwig de Colonia. Pepe Carmel dijo que en una luz rasante, pues vemos muchos elementos de reflexión. Se parece que la figura antes era mucho más visible y se leía fácilmente. O sea, en ese caso de la mujer, la mandalona, pero Picasso progresivamente ha vuelto a pintar encima, de tal manera a que aparezca más abstracta. O sea, los contornos iniciales del cuerpo y de la silueta, así como de la mandalina, se han hecho más oscuros y cubiertos con brochazos horizontales en forma de mosaico. O sea, que digamos, es más difícil de distinguir. Y Pepe Carmel dijo que prácticamente es el mismo proceso a utilizar en toda la obra de Cadaqués, por ejemplo, en el guitarrista, en el Centro Pompidou, donde vemos la disolución creciente de la forma, vemos cómo las líneas sobre todo se reparten según una rejilla ortogonal, con verticales y horizontales y con unas pocas líneas oblicuas que dejan entrever los brazos del personaje y de la guitarra que aparece en el título. Y un esbozo así como de cabeza que vemos como en medio círculo, ahí arriba y a medio, puesto sobre un cilindro y sobre todo con una orientación vertical de la composición que contribuye a una mayor lectura. Otro ejemplo con Laura Meur
de Houston. Aquí vemos el granero, vemos el conjunto de colores grisáceos, ocres, negras, y mucho hermetismo que se desprende de este lienzo. O sea, la difícil comprensión de esas obras ha llevado a nombrar justamente ese cubismo de cubismo hermético, con la idea de que el hermetismo induce un reflujo de la dimensión estrictamente narrativa, que era la manera tradicional de concebir ese término. Ya el cuadro ya no se ve como una historia puesta en imagen, no. O sea, y es una novedad importante. Aquí, sí, tradicionalmente la apreciación del objeto inmediatamente se relaciona con el reconocimiento en el marco de la mimética clásica. Aquí hay una forma de alejamiento de esos dos momentos. El momento en que percibimos el objeto y cuando lo reconocemos y que esté alejado. O sea, permite dejar lugar a una nueva entidad hasta ahora desconocida totalmente, que era la pintura como tal. Es decir, la pintura para su factura, para su textura y para su materia. Ya a este nivel de disolución de la forma bastante avanzada, nos podemos preguntar un poco cuál ha sido el objetivo de esa búsqueda plástica. Para Picasso se trata para él de abolir el objeto representado al beneficio de una lógica interna que aportaría solo la pintura. Que tenemos la impresión de que si la alusión mimética no solo se mantiene en el título, la imagen como tal tiene que ver con una forma de abstracción que podría, digamos, que ver con el sin objeto. Cuestión de la definición de la abstracción. Bien, para gran parte de los comentaristas y críticos de Picasso, en el trabajo de Picasso hay una voluntad de estar anclado en lo real, con lo cual no es una obra abstracta. Pero, por ejemplo, el crítico y artista británico Roger Fry, él considera que en esas obras la referencia natural cede el volumen, el lugar a unas formas geométricas que van a trastocar la impresión y trastornar también la impresión de una verdad clara que caracteriza la forma clásica de la pintura. Así Fry percibe la abstracción geométrica de Picasso como una forma de vuelta en tela de juicio de la impresión de una verdad, una nueva forma de representación y, ¿por qué no?, el paso a la abstracción. Y eso es interesante en el tema que vemos hoy en día. Vemos cómo, quizá más a nivel de los críticos y de los intérpretes del trabajo de Picasso, que se ha planteado ese tema de la abstracción, mucho más que en Picasso mismo, es lo que intentó demostrar. Después de Cadaqués, obras como El violinista, el mandolinista que vamos a ver ahora, durante el invierno 1910-1911, vemos que el armazón del cuadro ya no se construye dentro de un movimiento de relación con la realidad, sino según un esquema lineal autónomo. Ya la composición no es una experiencia visual centrada en el objeto, se deduce ella misma, la imagen forma un todo. De ahí el objeto solo se extrae a través de la forma de un trazo o de un signo. O sea, se ve todo sometido a una forma de geometría desconocida. Con ese periodo hermética en Picasso, podemos hablar del principio de reconocimiento y la comprensión de lo que está representado. Y por eso ya empezamos a hablar de obra abstracta y tenemos varias anécdotas sobre este tema. Por ejemplo, varios críticos que reconocen la cara de Braque en el acordeonista de Picasso, mientras que el pintor dijo que era una chica tocando el acordeón. O sea, la idea, a través de esas anécdotas, es intentar ver la dificultad a la hora de reconocer los sujetos dentro de las composiciones analíticas, pero justamente la ambigüedad de las figuras representadas nos fija toda la atención sobre el despliegue plástico de las formas, porque hay menor atención hacia el sujeto, que no se reconoce, con lo cual prestamos más atención a lo que es la pintura en sí. Ahora, lo que nos planteamos, y como muchos historiadores del arte también, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre en ese momento? Vemos que llegamos a unas composiciones
sumamente herméticas y a menudo el título lo único es lo permite que nos permite tener una relación con la realidad. Y Picasso va a iniciar, eh, va a volver hacia atrás, va a seguir esa vía de una disolución mayor incluso en la forma, no va a seguir hacia más abstracción, sino al contrario, pero ha sentido quizá que este recorrido hermético era un callejón sin salida. Lo que vemos desde luego es que llegando a esa forma de construcción pictórica que se desprende de las normas miméticas, Picasso va a reorientar su obra. Y una vez llegado a esa fase última de reducción formal, va a recurrir a unos estratagemas visuales para reinsuflar unos trozos de real y anclar nuevamente sus cuadros en la realidad, por ejemplo, utilizando unos caracteres tipográficos, pintados, y que van a invadir algunos de sus cuadros, los van a enriquecer. Y entonces es una vuelta al relato, en alguna manera. Entre 1907 y 1910 se va alejado del relato y ahora reintegra unas letras, materias, cosas que nos permiten anclar perfectamente el cuadro en la realidad. Y en una conversación de la que habla François Gillot, explica que Picasso afirmaba que esas pinturas eran puras, pero se había dado cuenta que sus pinturas puras necesitaban algo más para funcionar como imágenes. O sea, toma conciencia el pintor de que las soluciones a las que llevaban no funcionaban, por lo menos para él. Entonces vuelve a mayor realidad. El historiador del arte John Golding habla de indicios visuales, de pequeños fragmentos de lectura, incluso en su trabajo, para hacerlo más accesible al espectador. O sea, reintroducidos a partir de ese momento en la obra del artista. Entonces, la solución va a pasar por el mantenimiento en unos detalles que estarán en el espacio pictórico. Por ejemplo, les muestro una serie de retratos de tres comerciantes de Picasso, unos de ellos antes de la estancia en Caracas y los otros después, donde vemos el progreso en la disolución de la forma, en la que no obstante Picasso mantiene unos indicios claros con la realidad. Vemos aquí en el retraso de Kahnweiler, vemos las manos cruzadas abajo, el pelo arriba, que permite identificar, a pesar de todo, el retrato de la persona. Y Picasso no quiere, digamos, llegar a la fase de una pérdida de visibilidad tal que podría prohibir cualquier reconocimiento de un significado, y eso sigue siendo importante. Entonces, hemos estado muy cerca de la abstracción, pero en las obras realizadas justo después de Caracas, como decía, va a incorporar fragmentos de realidad para unirles al mundo de las cosas. Parece que sin ello habría como una especie de amenaza para la pintura, y declara más tarde que la abstracción sencillamente es imposible. Decía, no hay arte abstracto. Siempre empezamos con algo. Después podemos retirar cualquier apariencia de realidad, sí, pero ya no hay peligro en ese momento, ya que la idea del objeto habrá dejado una marca ya perenne. Y es quizá lo que nos muestra la relación de Picasso con la abstracción, la idea de que como parte siempre de la realidad, aunque después perdimos cualquier visibilidad o cualquier forma de relato o de reconocimiento de la imagen, ya que partimos de la realidad, no podemos llamar aquello una obra abstracta. Es el final del primer periodo del que quería hablar, alrededor de los años 1910, que ha sido el punto mayor de la relación de Picasso con la abstracción. Es cuando ya se acerca lo más a ello y que es el momento que ha sido más estudiado por los historiadores del arte. Hay un segundo momento interesante, unos pocos años después, durante los cuales Picasso va a estar muy cerca de la abstracción, pero con una estética bien diferente, ya que es interesante realizar aquello, que esos diferentes momentos no están necesariamente relacionados el uno con el otro. Vamos hacia algo ya
de abstracción, pero por una vía totalmente diferente, a través del surrealismo y gráficamente, con el punto y la línea. O sea, nos alejamos totalmente de las composiciones herméticas de los años 1910 y de la línea, la rejilla ortogonal. En otro contexto, André Breton, jefe de los surrealistas, es un gran admirador de Picasso. Se conocen, están juntos en 1918 y ve en el cubismo la capacidad del artista de deshacerse de la representación figurativa clásica en la pintura. Las obras de Picasso regularmente se reproducen en las diferentes revistas surrealistas, al margen de los ensayos de Louis Aragon, Antonin Artaud y Pierre Reverdy, y en muchos artículos también escritos por Breton, que ha dedicado a Picasso. En 1925, en la revista llamada La Revolución Surrealista, se reproducen 2 páginas del carnet número 4 de la serie de constelaciones de Picasso, hechas entre la primavera y el otoño 1924. Y esos dibujos se basan en un principio gráfico sencillo, un conjunto de puntos dibujados en el papel y relacionado con una red de líneas rectas y curvas. Vemos solo que el punto central es más espeso y el eje vertical es la base y nos permiten distinguir de un dibujo al otro cuál es el motivo de la guitarra. O sea, estamos frente a unos estudios en los que la reducción extrema del motivo a una cantidad limitada de signos tratados por una cantidad limitada de formas hace que el sujeto sea difícilmente identificable. Y si Breton se ha interesado mucho por esta serie de dibujos y propone publicarles en su revista nuevamente fundada, parece que sea en parte por ello. Es decir, el hecho de que en esas composiciones Picasso no trabaja sobre el motivo, pero basándose sobre su memoria y jugando con las formas. Y eso interesa mucho a Breton, porque ve ahí un artista que se dejaría guiar por un modelo puramente interior, que es uno de principios básicos, fundadores del surrealismo. O sea, a través de esas composiciones ve un parentesco con el automatismo que Breton describe como el producto del dictado del pensamiento y que se ejerce, menciono lo que dijo, en ausencia de cualquier control ejercido por la razón y fuera de cualquier preocupación estética o moral. Además, Picasso ya dice también, y lo menciono, he empezado a dibujar un conjunto de puntos unidos por líneas y manchas que parecían estar colgadas en el cielo. Tenía la intención de utilizarlas más adelante, introduciéndolas como un elemento puramente gráfico en mis composiciones. Pero esos surrealistas, qué listos son, han encontrado que esos dibujos respondían exactamente a sus ideas abstractas. O sea, ahí vemos otra vez es el discurso ya producido alrededor de las realizaciones de Picasso que le tiran hacia la abstracción, aunque sea una voluntad ya confirmada por parte de él. En lo que Breton dice de Picasso en el surrealismo y la pintura, acerca, digamos, el recorrido del artista con el del poeta, y el proceso creativo de Picasso lo sitúa en la serie de Lautréamont, Rimbaud y Mallarmé. Para Breton, el artista, como los poetas, están aislados de todo. Y de ese hecho, así encuentran su inspiración en ellos mismos, dando lugar a unas formas totalmente inéditas, más allá de cualquier limitación. Allí donde Breton ve un intento de aislamiento de lo real, Picasso, por su lado, dice que el artista está dirigido hacia su yo interior. Pero Picasso, él dice que trabaja en contacto con lo real. Ahí donde Breton ve una marca de lo inconsciente, Picasso identifica la marca de las particularidades formales del objeto que se impone al artista. Para él, el objeto siempre es el punto de partida. O sea, una misma composición que puede dar lugar a unas interpretaciones radicalmente diferentes. Unos años más tarde, en 1928,
Picasso se pone en contacto con la sociedad de los amigos de Guillaume Apollinaire para imaginar un momento funerario, para celebrar los 10 años desde su fallecimiento. Y Picasso, como punto de partida, elige un poema de Guillaume Apollinaire, el poeta asesinado, en el que un momento se tiene que edificar sobre esta estructura. Y entonces se plantea, en fin, una reflexión sobre el proyecto. Dice, yo tengo que esculpir una estatua en nada, como la poesía, una estatua en nada, en vacío, es magnífico. Y eso es lo que Picasso se basa sobre ello para proponer su monumento para Apollinaire. Y el proyecto de monumento sobre el que va a trabajar Picasso, y como se ve aquí, totalmente constituido una red de cables rectos o curvos, cuyo carácter radicalmente gráfico pues deja apenas la posibilidad de adivinar la presencia de una silueta humana. Bueno, paradójicamente ahí con la pequeña cabecita arriba se ve un poquito, pero vemos aquí un carácter, una estética bastante radical. Y luego la paradoja es que en el momento en que Picasso realiza esas obras menos fáciles de leer e interpretar en el campo de la escultura, en ese mismo momento, en el artículo de Thériade, como dije hace un momento, su más antiguo ataque conocido contra el arte abstracto, pues en el mismo momento dice, cuando pegamos unos tonos el uno al lado de otro y trazamos líneas en el aire sin que aquello pueda corresponder a algo, en el mejor de los casos lo que hacemos es algo de decoración. Y después dice que justamente durante ese periodo teníamos la preocupación apasionada de la exactitud. Solo pintábamos a partir de una visión de la realidad que intentamos, mediante nuestro trabajo, analizar plásticamente. O sea, si confrontamos la afirmación de Picasso con esas líneas en su trabajo, eso parece una paradoja, porque el proyecto para el monumento a Guillaume Apollinaire podría precisamente ser descrito como una red de líneas en el aire. Pero bien, en Thériade dice que no tiene ningún sentido, no es más que decoración. Bueno, tocamos otra vez un tema de paradoja. La abstracción relativa de las obras surrealistas de Picasso sería menos el fruto del proceso del trabajo del artista, más bien que de la recepción crítica que se ha hecho de ella. Es el discurso elaborado por Breton en cuanto a las propuestas plásticas del artista que lo saca del campo de la abstracción, ahí donde Picasso remite, digamos, una imagen de un artista muy anclado en lo real. Pero considerando el objeto, lo real, como punto de partida, después lo va a descomponer. Es una disección, un análisis de la forma. Y haciendo aquello, analizando, lo hace abstracto en esa realidad concreta de lo que viene. O sea, quizá habría que reformular aquello. O sea, en esa época no tenemos una obra abstracta, sino un proceso de abstracción de la realidad. Lo que para Picasso es muy diferente, porque el punto de partida, siendo lo real, para él eso anula totalmente la problemática de la abstracción. Esas experiencias de los años 20 también son interesantes, porque dan lugar a 20 años más tarde a aquello. En 1948 Picasso va a hacer una serie de 125 litografías destinadas a ilustrar el campo de los muertos de Pierre Reverdy. Ese poema escrito por Reverdy como reacción a la deportación en los campos de concentración y de exterminación. Y Picasso, con una combinación de grandes motivos abstractos y monocromos, pues en el mismo año va a hacer las dos versiones de La Cuisine, la cocina, que está en el MoMA. Y vamos a volver sobre estos puntos, mostrar, digamos, vemos que a través de ese trabajo sobre los puntos y las líneas de los años surrealistas que hemos visto con esas constelaciones, unos años después se encuentran en el gran momento cuando Picasso se ha acercado a la abstracción, justo después de la Segunda Guerra. Para el campo de los muertos, el canto de los muertos, Picasso va a dibujar las páginas, ilustrar con una escritura manuscrita
el poema de Reverdy, escrito con 4 manos. Vemos un choque visual relacionado con el contraste en los grandes trazos rojos y la escritura muy negra, muy pequeña. Los signos gráficos corresponden a un repertorio de formas muy limitadas, líneas, puntos, círculos, y con una línea arco de círculo terminado por un punto en cada extremidad. Es un poco la unidad de base que encontramos en todas las composiciones. El canto de los muertos es uno de los puntos más avanzados de la obra de Picasso en el campo de la abstracción, a partir de lo cual, no obstante, va a volver hacia más figuración. Y ya cada vez que Picasso en su obra llega a cierto grado de abstracción, inicia un movimiento de balanceo, volviendo hacia más figuración. O sea, como si hubiese una línea que está a punto de franquear, pero que no la va a franquear. O sea, cuando está muy cerca, vuelve hacia algo más figurativo. Y es especialmente interesante en el canto de los muertos, porque Picasso va a considerar esa unidad de base, la línea curva con el punto, que va a transponer en otras composiciones estados totalmente figurativos. Aquí la mujer del cabello verde, vemos a nivel del pelo, vemos los mismos motivos. Está hecho el mismo año, con otras litografías. Y Picasso va también a declinar en el mundo de la pintura, con también la mujer sentada, con el mismo color rojo. Vamos a encontrar el mismo motivo gráfico. Y Peter Reed ha mostrado también que podemos acercar el sistema gráfico establecido para el canto de los muertos de lo que han sido las dos versiones de la cuisine, de la cocina, cuya elaboración, bueno, es muy cercana a esto, para el libro de Reverdy. O sea, tenemos dos versiones de la cuisine, la cocina. La primera versión, que está en el MoMA, y Picasso decía en 1948, es lo que nos dice François Gillot, voy a hacer un cuadro con esto, es decir, de nada. Entonces, recuerda lo que Picasso dijo en cuanto al monumento a Apollinaire en 1928, porque se basaba sobre las palabras del poeta cuando decía que hacer un monumento a partir de la nada. Y Picasso, de hecho, hace esos dos cuadros de la cocina en 1948, 30 años después de la muerte de Apollinaire, en el momento cuando la viuda de Apollinaire ha pedido a Picasso que reactive el proyecto de monumento funerario que no había podido ser terminado en 1928. Por esa razón, quizá volvemos a encontrar los mismos elementos gráficos y este mismo trabajo alrededor de la línea y de los puntos. O sea, hay una primera versión que está en el MoMA de la cocina más abstracta, y la segunda versión en el Museo de Picasso de París, en el que hay unos elementos figurativos que reaparecen. Quizás se puede identificar un poco mejor la cocina. Vemos en las formas circulares los platos en cerámica, se podía haber colgado en la cocina, una lámpara, unos pajaritos, unos pequeños indicios de realidad totalmente ausentes en la composición anterior que está en el MoMA. En cuanto al sujeto, digamos, el tema de la cocina corresponde a las búsquedas en las líneas y los puntos que ha iniciado Picasso con varias obras tratadas con una serie de grisallas y con líneas geométricas muy sencillas. Aquí vemos un ejemplo, un cráneo, lámpara en una mesa, 2 años después de la cuisine. Y encontramos las mismas gamas de grises y composición lineal, pero desde el punto de vista formal, la cuisine corresponde a esta búsqueda sobre línea y punto que había iniciado a mediados de los años 20. Y la obra nos muestra el trabajo de reducción cromática.
del artista y una búsqueda alrededor del trazo gráfico que estructura sus composiciones. Y también permite ilustrar la continuidad que existe en los trabajos de Picasso a través de los diferentes medios que utiliza. Pasamos de la escultura en 3 dimensiones a la pintura en bidimensional en la cocina, a la litografía que hemos visto hace un momento. O sea, los elementos plásticos después se declinan en diferentes formas y esto se influye una sobre otra. O sea, lo que podemos decir es que en esa exploración del motivo que Picasso es cuando se va a acercar más de la abstracción, no como un objetivo que quiera alcanzar, sino como el fin de un proceso, el resultado de un proceso clásico. Lo que hace es explorar soluciones plásticas que se desarrollan y progresivamente llegan a una abstracción cada vez más presente. Y esta obra de la cocina, en ese sentido, digamos, de reflexión del artista como proceso creativo, es característica del proceso del artista, de la reflexión, que es como de un balanceo entre momentos radicales y reorientación en la otra dirección. Y François Gillot, en su libro, cuando habla de la actitud de Picasso en el momento de la realización de esa obra, dice: estaba siguiendo una idea hasta su conclusión lógica, pero seguía estar muy como poseído, digamos, por lo que hubiera podido dar como resultado si hubiese seguido otro camino. Y él dice a François Gillot: si nos preocupamos por lo que está lleno, es decir, el objeto como una forma positiva, el espacio que lo rodea se reduce a casi nada. Pero si nos interesa el espacio que rodea el objeto se reduce a casi nada. ¿Qué es lo más interesante? ¿Lo que está en el exterior o lo que está dentro de la forma? Y ese es cuestionamiento plástico que hace que Picasso llega casi a la abstracción, aparte de unos pocos indicios de realidad que siguen siendo presentes en ese cuadro. Entonces, vemos que después de ese corpus de los años 10, hubo un momento en los años 20 y después de la guerra, que lógicamente están separados de casi 20 años, pero que están unidos por el hecho de que plásticamente volvemos a encontrar el mismo vocabulario articulado alrededor del punto y de la línea. Y en la relación de Picasso con la abstracción hay un último momento interesante, sobre todo desde el punto de vista de la recepción de Picasso. Es finales de la carrera de Picasso, de los últimos años, sus obras de los últimos años. En 1952, François Gillot decía que durante una de nuestras visitas, Matisse nos enseñó unos catálogos que su hijo Pierre, que vendía cuadros en Nueva York, le había mandado para informar de las tendencias del arte americano. Incluían unas reproducciones de cuadros de Jackson Pollock y otros pintores de esta misma escuela. Y según lo que nos dice Gillot, Picasso ha juzgado de manera muy dura lo que descubre en esos catálogos. Decía: estoy en contra de ese tipo de pintura. Yo creo que es un error dejarse totalmente ir allí y perderse en el gesto. Esta fe en el acto puro me disgusta enormemente. Y es interesante lo que dice, porque en los últimos años de vida y de trabajo de Picasso, ese es un ejemplo, 1970, los historiadores del arte hablan de la gestualidad exacerbada, mucho más grande, mucho más importante en ese cuadro con relación a lo anterior. Bueno, en las reproducciones no se ve muy bien, pero tenemos accidentes de pintura, se ha corrido la pintura. Vemos la mano del pintor en la composición y también vemos que hay una composición que ha sido ejecutada rápidamente, o sea, la gestualidad está muy presente. Es interesante, a principios de los años 50, Picasso decía que le parecía ser una locura, digamos,
ir en contra del control del artista, mientras que durante los últimos años su pintura va hacia esta posibilidad. O sea, es interesante desde el punto de vista de la recepción más que de la obra, porque ahí no estamos en la abstracción. La obra se llama El vieil homme, el anciano, y en esa otra composición de aquí, la cabeza de hombre. Esa es la manera en que se tratan justamente la pintura a través de esos gestos. Son técnicas, un tipo de pintura que vamos a volver a encontrar en las pinturas abstractos después de la guerra, en obras ya puramente abstractas. Esas obras de Picasso se han conocido bastante tarde, porque en los años 60 está trabajando en Notre-Dame de Vie de una manera poco pública, ¿no? Y se conocen, es a partir de una exposición en 1970 en Avignon, en el Palacio de los Papas en Avignon, organizado por Yvonne y Christian Zervos. Y es cuando el público va a describir esas obras que se caracterizan por su ejecución rápida y su fuerte gestualidad, dejando aparente el trazo del pincel y las pinturas que corren y, vamos, que incluso reciben una acogida bastante severa, ¿no?, a partir de la crítica, que los compara como una gestualidad, una abstracción en el trabajo de Picasso. Concluiré de la manera siguiente. Han visto que no es un tema que no es obvio, ¿verdad? Porque vamos a encontrar de lo que el artista dijo mismo, hablando de su obra, cuando hablamos de la abstracción en el trabajo de Picasso, y nos basamos sobre todo sobre la recepción. Lo interesante es que el cubismo y el trabajo de Picasso contiene como germen los desarrollos futuros de la abstracción, aunque él no la haya reivindicado. Muchos artistas de las generaciones posteriores, incluso de su propia generación, se han basado sobre los descubrimientos plásticos del cubismo para, digamos, ir hacia lo suyo, y la lógica que lanzó Picasso hacia más abstracción y que no hay de reconocer. En 1936 ya hay una exposición en el MoMA que se llama Cubismo y arte abstracto, y que muestra la aportación fundamental del cubismo para el desarrollo del arte abstracto. Hemos visto que Picasso se había acercado a ello peligrosamente en 1910, después renunció a ello y declaró después que para él la abstracción es sencillamente una imposibilidad. Y como lo dije, su argumento principal era el de un realismo de concepción, la idea de que siempre partimos de la realidad. No puede haber abstracción porque la realidad deja su huella, independientemente del grado de abstracción al que pueda llegar después. En cambio, como ya lo he dicho, muchos artistas y críticos han visto en el cubismo una rampa de lanzamiento hacia la abstracción. Kandinsky, en octubre de 1911, escribía a Franz Marc diciendo que los cuadros de Picasso en 1910 eran, cito, un signo del movimiento virulento hacia lo inmaterial. O sea, ya son las pinturas de Cadaqués, ¿no?, de la que hemos hablado, los cuadros de Cadaqués. Y será, para terminar, Mondrian afirma que el cubismo no acepta las consecuencias lógicas de sus propios descubrimientos, y Malevich describe el cubismo como siendo la solución brillante a todos nuestros problemas. Muchas gracias. Y contestaré sus preguntas si las tienen.